Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para permanecer en los caminos del Señor, que Él hable por medio de sus hijos siempre para mantenernos en la verdad, en lo correcto, en lo santo. Hay muchos caminos, dice la Escritura, que parecen camino de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Hay mucho engaño hoy en día, muchas cosas vanas que no son en Dios. Les quería hablar acerca de el camino de Dios, o la puerta estrecha, porque dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte y a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, hay que entender claro todas estas cosas. Ancha es la puerta y espacioso el camino. Muchos entran por ahí. Muchos, porque es muy fácil hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y por lo general todos se desvían queriendo cometer el pecado, la mente de Satanás, lo que se les ha metido en toda esta vida desde que nacieron. Entonces es muy cómodo para el ser humano por lo general irse tras la lascivia, la fornicación, el adulterio, los malos deseos, porque eso lo viven viendo día a día, lo comen en su espíritu, lo comen como comida para el espíritu, comen el corazón del diablo, y eso tienen guardado dentro. Entonces por eso no pueden entender lo bueno que es ser de Cristo Jesús y ser bueno con Él, con su palabra, comer su palabra diariamente, sino que ellos se gozan comiendo la mente inmunda del diablo, el corazón, el espíritu inmundo del diablo, por medio de comedias, por medio del mundo normal. Por eso el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque se está comiendo al mismo diablo espiritualmente. Y como es Él, trae muerte espiritual primeramente. Pero el enfoque del video es la puerta estrecha y angosto el camino. Verlo bien. ¿Qué es un camino angosto? Dice que lleno de espinas y de cardos. Habla dificultades, espinas, cosas que tú te vas a enterrar y van a doler. ¿Ah? Dolor. Va a haber dificultades. Tú vas a querer evitarlas, pero como es difícil, más de alguna te va a llegar y va a doler. Dolor. Sufrir. Lo cual representa la cruz de Cristo, como cuando Cristo tomó la cruz y todo el camino que tuvo que Él seguir con el peso de esa cruz en obediencia a Dios, sin levantar su mano ni su voz, aguantando todo lo que le hicieron, toda esa humillación. Así también el camino estrecho es algo muy semejante, es la obediencia a Dios. Y tú no te puedes apartar, tal cual como Dios le dijo a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Por eso es un camino angosto, difícil de caminarlo, porque tú te tienes que ir a la perfecta voluntad de Dios. Para eso tienes que tener una buena relación con Dios. Tú primero no vas a empezar viendo y entendiendo claramente la voluntad de Dios cuando comienzas. Pero ¿qué hay para guiarte cuando tú no tienes tantos ojos espirituales y oídos espirituales para escuchar directo la voz de Dios? Porque a la verdad, cuando Dios nos bautiza, este cuerpo se hace templo del Espíritu Santo. Y en cierto nivel tú ya empiezas a sentir con el Espíritu Santo. Y empieza Él a darte palabra, empieza a darte lo que Él quiere que hagas. Es una unión con Dios, con su Espíritu.
Pero cuando tú comienzas, eso no se da de inmediato. Entonces por eso están las Escrituras, para que tú ahí leas lo que Dios quiere que hagas, para que leas y lo hagas. Que no seas un oidor olvidadizo, alguien que lee y no le importa, sino que la palabra de Dios hay que hacerla. Y cuando el Señor empieza a ver que tú estás haciendo la palabra escrita, estás haciendo el verbo, estás haciendo a Cristo, Él se empieza a dar cuenta que tú quieres seguir sus caminos. Él se empieza a dar cuenta que tú quieres seguir en sus caminos. Y ahí Él va a empezar a darte más cosas espirituales. Ahí Él va a empezar a darte más cosas en el espíritu. Ahí va a empezar Él a venir contigo, a despertar tus sentidos en el espíritu. Entonces ese camino angosto, estrecho, difícil de caminar, es la perfecta voluntad de Dios. Muchos creen que es un caminito, pero eso tiene un significado, por algo es estrecho. Un camino estrecho, tú das un paso mal dado y te sales fuera y ya no estás en ese camino. Entonces para caminar ese camino, tú tienes que llegar a un nivel a estar en uno con el Padre. Así como Cristo era uno con el Padre y era el Hijo, nosotros somos los hijos y también debemos llegar a estar en el nivel en uno con el Padre, para caminar perfectamente en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios. Ese es el camino estrecho. Tú no te puedes salir de la perfecta voluntad de Dios. Porque una vez que tú te sales de ahí, tú te saliste de ese camino. Y corres peligro de muerte. Porque si te ataca el enemigo y en ese momento tú eres herido y muerto, tú no estás en el camino estrecho. Tú estás fuera. Porque ese camino significa la perfecta voluntad de Dios. Eso es el camino estrecho y difícil de caminar. Con espinas y cardos. Hay cosas que tú vas a querer evitar. Así como Jesucristo cuando estuvo en carne, en esta tierra, Él sabía lo que tenía que pasar y tuvo una aflicción grande. Y le oró a Dios y le pidió incluso que pasase de Él esa copa, que no le pasara eso. Pero le pasó igual. Y tuvo que orar hasta que lograra vencer a la aflicción carnal, a la carne, al cuerpo. Porque esto es un enemigo muy grande para un hijo de Dios, la carne. Y él tuvo que orar y volvió a orar porque vio que no había vencido aún ese espíritu de la carne. Y oró y lloró y llegó a sudar hasta que en esa oración venció. Y ya sabía lo que iba. Sabía y ya había aceptado esa voluntad de Dios. Y fue la perfecta voluntad de Dios. Ese es el camino estrecho que deben vivir los hijos de Dios. Es simple, por eso es difícil de encontrar. Porque Saúl, siendo un ungido de Dios, él pensó que hizo la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios se lo dijo claro, le dijo: no deja a nadie vivo, no perdones nada, ni animales, ni nada, nada. Pero él pensó en su mente que Dios iba a agradar de que él dejara esos animales muy bonitos para sacrificarlos a él. Y que perdonó la vida del rey, tuvo misericordia. Entonces él, en su pensar humano, de su carne, él pensó que Dios iba a agradar de eso. Pero realmente él se salió de la perfecta voluntad de Dios. Fue desobediente. Y Dios lo desechó. Dios lo desechó. Entonces ese camino angosto y difícil de caminar es la perfecta voluntad de Dios. Y eso lo vamos a lograr en un proceso de empezar a obedecer la palabra, la escritura, la Biblia, a hacerla. Luego de eso ya va a empezar algo más espiritual. Vamos a empezar a tener sentidos espirituales, los cuales nos van a unir a Dios, al Padre y al Espíritu Santo que va a morar dentro de nosotros. Y Él nos va a decir lo perfecto que Dios quiere, que muchas veces no es lo que nosotros ni nuestra carne quiere. Ese es un camino, por eso es un camino difícil de encontrar. Pocos son los que lo encuentran. Y pocos son los que entran por ahí.
Y Jesucristo es la puerta. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Él es el camino. Él fue obediente a Dios hasta la muerte. Él hizo la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que debemos seguir. Entonces no es por nada que ahí dice que es un camino estrecho, difícil de encontrar y difícil de caminar. Y eso es lo estrecho, que tú tienes que ir en una línea, que es la perfecta voluntad de Dios, obediente a Dios hasta la muerte. Y que no te puedes apartar en tus propios pensamientos, diciendo, no, es que Dios tiene que querer que yo vaya a hacer eso allá. No es que Él tiene que querer que yo vaya a ir a predicarle a ellos, y ellos si se enojan conmigo, yo les voy a responder agresivamente. Porque Dios está conmigo, y yo creo que eso es bien. No, tienes que tener cuidado, porque la Escritura te dice que seas prudente, que si te golpean en una mejilla pongas la otra. Son cosas muy difíciles para esta carne. Pero el que no vive en la voluntad de Dios y no empieza haciendo lo que ya está escrito, no puede caminar, no está en ese camino estrecho. Muchos se apartaron de ahí. Muchos se apartan de ahí y no se dan cuenta. Delante yo estaba predicando y fue una policía que habían llamado del volumen, pero él me dijo que era cristiano, me dijo que yo no, si no me congregaba, que era en la Escritura lo típico que te hablan, de que tienes que congregarte. Amén, la Escritura está y hay que congregarse, pero él no entiende, él piensa, hay que alabar a Dios, ¿cómo tú vas a estar con tu testimonio y edificarte solo? Y ahí me veía que estaba predicando en la calle, eso no es edificarse solo, traer el mensaje que Dios te da. También no es querer salvarte solo ni edificarse solo, al contrario, estar encerrado ahí. Pero para no buscar pleito contra tus hermanos, muchas veces es mejor escucharlos y no empezar a debatir cosas y llegar a una pelea. Él me dejó invitado a un lugar y lo voy a ir si Dios quiere. Pero mi pensamiento es totalmente diferente a estar encerrado en un lugar y seguir viviendo tu misma vida de siempre, no teniendo tiempo para orar, descuidando todo eso que te roba tu tiempo, que es de Dios y para Dios. Entonces hay muchas cosas, pero Dios está conmigo. Él es mi ayudador y Él me va a dar la oportunidad. Él me da la oportunidad y el momento para hablar lo correcto. Pero yo no debo ser imprudente. Yo no debo ser imprudente al nivel de yo dañar a mi hermano, porque a lo mejor él tiene una capacidad espiritual ciega, más muerta. Y si yo, siendo más grande, me pongo a discutir con él, a decirle que está mal, agresivamente, no me va a escuchar, no me va a entender. Y prácticamente me va a decir, va a cerrar sus oídos a lo que yo le tengo que decir. Va a cerrar su corazón. Entonces muchas veces nosotros pensamos en nuestra idea que estamos defendiendo a Dios, que estamos siguiendo un perfecto camino, que estamos en el camino estrecho y no nos hemos salido de ahí. Pero muchas veces somos muy agresivos en hacer las cosas. Muchas veces hacemos las cosas a nuestro propio modo. Pensamos nosotros, como Saúl lo hizo, que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Él quiere. Pero no tenemos la humildad. No tenemos la humildad de Cristo. No tenemos el amor y la paciencia. El amor verdadero de Cristo tenía mucha paciencia. No tenemos el amor de Dios. Y no somos capaces nosotros de humillarnos, de hacer cosas que cuesten para salvar a nuestros hermanos que están más débiles. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, es con huestes y potestades de las tinieblas. Y muchas veces para derrotar a esas potestades hay que humillarse, hay que callar la ira, hay que callar el creer, siempre tener todo el razonamiento para vivir en la perfecta voluntad de Dios.
en la perfecta voluntad de Dios. Ese es el camino estrecho, difícil de caminar y difícil de encontrar. Jesucristo, la perfecta voluntad de Dios, con muchas dificultades. Esas dificultades son eso, cuando venga alguien y más del mundo desconocedor y te diga, ¿quién eres tú? Un golpe. Y si tú estás muy carnal, te van a hacer, el Satanás te va a gritar, mira lo que te hizo. Y no tiene idea de Dios. Devuélveselo. Y no. Tú tienes que callar, reprender eso y decirle, con paz. Incluso poner la otra mejilla. Y decirle con sabiduría, por ejemplo, si alguien te pega y te dice, cállate, loco. Y aguantar y decirle, a la verdad, por un ejemplo, a la verdad yo estoy loco. Pero en esa locura yo te amo. Y el que está conmigo, Jesucristo, te ama y te quiere salvar. Y tú me pegas. Yo no te quiero responder porque yo te amo. Yo lo que no quiero en ti son esos espíritus inmundos que te hacen tener ese odio, esa maldad hacia mí. Y si quieres pegarme de nuevo, yo estoy tan preocupado y te quiero tanto que estoy dispuesto a poner mi cara para que me pegues de nuevo. Aquí estoy. Para llegar a su corazón de la persona. Y con esa palabra, a lo mejor ese demonio de ira va a querer controlarlo y la persona va a ver otro espíritu y va a reírse. Capaz que se ría, capaz que te pegue, pero va a valer la pena. Va a ser una victoria en Cristo. Capaz que se ría, capaz que te diga loco, pero eso le va a quedar aquí. Va a ser un espíritu de amor que le va a quedar aquí. Va a decir, este loco está tan loco que ni se defendió. ¿Será verdad que lo quiere tanto a uno, pero no me respondió mal? Es muy difícil ese camino estrecho, en la perfecta voluntad de Dios, mis amados. Por eso es un camino estrecho, difícil de encontrar. Es Cristo, es la perfecta voluntad de Dios, que no te debes apartar ni a derecha ni a izquierda. Porque al momento que das un pie fuera de ese camino, no estás en la perfecta voluntad de Dios. Y si ahí te mueres, moriste fuera de ese camino. Por eso es un camino difícil de caminar, que tienes que vivirlo muy en el Espíritu, muy unido a Dios. Dios los bendiga, mis amados. Espero entiendan. Dios los bendiga a mis amados hermanos y al que no es mi hermano y anda buscando de Cristo. Él te ama, Él te quiere salvar. Vienen juicios terribles a la tierra en muy poco tiempo. La única escapatoria, la única vida es Cristo. Órale a Él, entrégale todo lo que eres y dile, Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho por mí. Te entrego todo lo que soy. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y que viniste a darme vida, que entregaste tu cuerpo para ser torturado y tu sangre para limpiar mis pecados. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz. Gracias, Señor, porque al tercer día resucitaste para darme vida junto contigo. Gracias, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a seguir firme en tus caminos. Lléname de tu presencia y de tu Espíritu Santo para vencer, Señor. Muchas gracias. Te entrego todo lo que soy. Todo esto lo recibo por medio de tu Espíritu, por medio de la fe, creyendo. Y por medio de esto yo ya soy salvo. Y quiero permanecer hasta el fin. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, mis amados, y Él haga su voluntad para siempre. Amén.